Hoy te cuento algunos truquitos para preparar unos terribles raviolones de acelga. Y si no tenés pasta linda, quédate y fíjate cómo los preparamos con la masa y vamos a romper la liga de los huevos previamente agregándole sal. Una vez que los tenés listos, le vamos a agregar en pocas cantidades la harina. Fíjate, yo la voy a agregar en 3 partes. ¿Por qué? Porque si la cantidad de los huevos a veces es un poco más o un poco menos, depende de su tamaño, quizás absorba un poquito más o menos de harina, ¿sí? La relación es por persona 100 gramos de harina y un huevo, ¿ok? Yo agregué la harina en 3 partes. Ahora voy a empezar directamente con la mano y cuando te das cuenta que le va faltando harina, fíjate, a medida que vas amasando se te va a ir pegando un poco en la palma de la mano, ¿ves? Entonces, yo acá en el plato tenía 500 gramos y agregué aproximadamente unos 400, 450 y la última parte la dejé para el final, ¿sí? Porque si no necesitaba más harina no se la agregaba. Bueno, ya fui a la mesada y empezamos a amasar. Como te decía, vas a notar que la masa está un poquito húmeda, ¿ves? Se te empieza a pegar un poquito, pero muy poco igual, ¿eh? Y ahí termino de agregar los 500 gramos de harina. Con estas cantidades te aseguro no falla esta receta. Ahora lo que voy a hacer es correr todo el excedente de harina, ya que la masa está lista. La amasé 10 minutos y te queda así, ¿ves? Súper amigable. La mano totalmente seca, ya no se te va a pegar más en la mano. Un poquito de harina en el plato y con un paño húmedo la llevo a la heladera 30 minutos como mínimo. Mientras descansa la masa, empezamos a trabajar con el relleno. La acelga lo que hice fue cortarle la penca, la parte más gruesa. Después hice un colchón de hojas y como un cilindro, ¿sí? Entonces empiezo a cortar muy fina toda la acelga. Le agregué apenas un puñadito de nueces picadas. Si no te gustan no se las agregas. Y voy a descamisar 2 ajos simplemente para darle sabor al aceite en el fondo que voy a cocinar el relleno, ¿sí? Una cebolla la piqué bien fina y empezamos a darle sabor a este fondo con el aceite, un fuego mínimo, y una vez que empieza a sudar un poco y a transparentar la cebolla, le agrego la acelga. Fíjate, no agregué más y tampoco voy a agregar más aceite. Voy a agregar un poquito de sal y pimienta y en 5 minutos, 7 minutos ya la tenés lista. Siempre fuego mínimo y andar revolviendo para que no se queme. Mientras tanto eso va enfriando y yo lo que voy a preparar es una yema de huevo. Esto va a ir después al relleno. Agrego la ricota, nueces y nuez moscada. Lo importante ahora es que le des mucho sabor al relleno, ¿sí? Un poco de queso rallado y antes de agregar la yema, eso va último, vas a probar para rectificar si necesita un poco más de pimienta, de sal, lo que le quieras agregar. Yo le agregué un poquito más de pimienta y por último, cuando ya estamos ok de sabor, agrego el huevo y ahora sí lo dejo descansar en la heladera el relleno. Fíjate cómo está la masa, está impecable. Esta masa la voy a cortar en 2 y es importante que te voy a decir, esta masa te va a rendir para 8 platos para hacer raviolones. Esta mitad la voy a guardar y voy a continuar trabajando con la otra mitad. Primero voy a poner un poquito, voy a florear la mesada con harina y empezamos a estirar. Y acá la clave, si no tenés pasta linda, es siempre formar un rectángulo. Después girás la masa, arrastrás sobre la harina floreada de la mesada y volvés. Fíjate, giro, arrastro, de vuelta ahora. Vas a ver, levanto, giro y arrastro. Y ahí estamos. Ahora voy a particionar y voy a trabajar más en rectángulo, ¿sí? Para que sea más cómodo. Lo que siempre tenés que lograr es un rectángulo. Y tenés que amasar del centro hacia afuera. No lo hagas al revés porque vas a pellizcar la masa. No pasa nada, pero mejor si no lo haces. Te va a resultar más fácil, vas a ver. Otras personas lo que hacen es amasar con una botella con agua tibia. A mí me resulta mejor usar el palo de amasar. Para darte cuenta, cuando llegaste al punto de grosor, que son 2 milímetros aproximadamente, soplás la masa y se levanta sola. Ahí tenés que dejar de estirar. Si hasta acá te gustó el video, podés suscribirte al canal, activar la campanita, así YouTube te avisa cuando subo más recetas. Y también me podés seguir en Instagram para más contenido. Tenemos la masa lista, la doblo a la mitad y marco con el cuchillo un triangulito para tener bien claro cuál es la mitad, ¿sí? Cuál es la tapa y cuál es la base sería. Después con el cuchillo
voy a marcar la medida de los ravioles. Por supuesto no cortes la masa, solamente marcarlo para tener idea. Cargamos con el relleno y después entre los ravioles lo que yo hago es ponerle un poquito de agua. Antes de poner toda la tapa, primero vas marcando el primer lado, ¿sí? Y después sí pones toda la tapa por encima. De a poco vas a ir sacándole el aire. Siempre algo va a quedar, fíjate. Siempre algo te va a quedar. Entonces lo pinchás apenas 2 o 3 pinchecitos, no pasa nada. Después volvés a quitarle el aire y te va a quedar impecable. Te aseguro, no se te van a romper ni por casualidad. Ahora, no tenés la ruedita, lo cortás con el cuchillo. Empezamos por las partes de afuera a prolijarlo lo mejor posible. Y de esta manera vas a ir cortando todos los ravioles, por supuesto del tamaño que a vos te guste. Fíjate cómo quedó. 100% artesanal. Y vos no sabés la masa cómo está impecable. Ahora le pongo un poquito de harina y lo dejo descansar. Fíjate, los recortes, ¿qué hago? Los pongo en la otra mitad, ¿sí? La que había recortado al principio. Y ahora vuelvo a estirar, hago el rectángulo y todo lo que te expliqué. La otra mitad de la masa, papel film, 3 meses al freezer, tranqui. Cuando quiero ya lo tengo listo. Ya tengo marchando la salsa, la tengo lista, agua hirviendo a full. Y ahora puse sal gruesa. Hago un remolino y voy directamente. Recomiendo que lo hagas directamente de una tabla con un poquito de harina y van a ir mucho más fácil y más cómodo para tirar todos los ravioles al agua. Suavemente haces como un remolino y los cocinás entre 4 y 5 minutos. Después directo, a mí me gusta ir siempre a la salsa. Voy a sartenear y quiero que veas esto, fíjate. No se desarmó ninguno, no se rompió ninguno, mirá. Apenitas, casi nada de relleno. Mirá cómo están estos ravioles. Un poquito de queso rallado y están hermosos. No te puedo explicar el sabor que tiene el relleno y la masa. Mientras yo termino de comer los ravioles, podés poner pausa y anotar los ingredientes. No te olvides de suscribirte o seguirme en Instagram. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos.